Qué gozo poder estar hoy compartiendo. Entonces voy a hacer un pequeño repaso. Este pasaje habla de 3 puntos, que fue los que comenté la vez pasada. Y el primero que dice aquí es: despójate, ¿de qué? Del peso. Y cuando iniciamos o cuando Dios transiciona y nos lleva de una estación a otra, siempre necesitamos nosotros despojarnos del peso, liberarnos del pecado asediante y enfocarnos en Jesús. Y la vez que inicié con este tema, tocamos solo el primer punto de despójate del peso. Y es que para correr esta carrera que dice aquí que debemos correr con paciencia, la carrera que tenemos por delante, el Señor dice: debes despojarte primeramente del peso, de aquellas cosas que añaden peso a nuestra vida, que añaden peso a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu, y no nos dejan avanzar hacia lo nuevo. Porque Dios nos ha dicho en Isaías 43, que nos ha dicho el Señor: he aquí yo hago ¿qué? Cosa nueva. Y cuando Dios nos introduce a lo nuevo que Él está haciendo, necesitamos abrazar lo nuevo. No lo podemos dejar pasar, sino necesitamos abrazar lo nuevo que Dios está haciendo. Y para abrazar lo nuevo debo despojarme de lo viejo. Sí, y hablamos acerca de la importancia de despojarnos de las cosas viejas, de aquellas cosas que se vuelven una costumbre o una tradición en nuestra vida, para nosotros levantarnos hacia lo nuevo. Y les ponía un ejemplo de como un cohete. ¿Recuerdan ustedes cuando un cohete es enviado al espacio? Cuando él alcanza cierta altura, ¿qué debe hacer? Debe despojarse de peso, debe soltar tanques y peso para poder entrar a un mayor nivel, a una nueva altura. ¿Sí o no? Entonces, para nosotros alcanzar nuevos niveles de gloria en el que el Señor nos está llevando, necesitamos evaluar qué está añadiendo peso en nuestra vida para soltar aquellas cosas. Y no estoy hablando, ni la Biblia se refiere a que ese peso sean necesariamente cosas malas. Quizás sean cosas muy buenas, pero que fueron o que son para ciertas estaciones o momentos en nuestra vida, y que es necesario soltarlas para abrazar lo nuevo de Dios. ¿De acuerdo? También hablamos que debemos despojarnos de la comodidad, porque la comodidad trae peso a nuestra vida, ¿sí? Y en Hebreos 11, en el capítulo, habla de Abraham, que Abraham, Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y les decía que Abraham tenía 75 años cuando esto sucedió, 75 años. Y uno a los 75 años ya está cómodo, está reacomodado, ¿sí? Uno no quiere sino cobrar su pensión y sentarse en su sillón. Pero Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Por eso necesitamos soltar el peso de la comodidad, porque la comodidad pesa, no nos deja avanzar a lo que Dios tiene por delante. Amén. Por eso Dios está siempre desacomodándonos, nos introduce allí al desierto para allí hablarnos, para allí Él conquistar nuestro corazón. Y hablamos también de despojarnos de la visión natural, de la importancia de despojarnos de las cosas viejas, de la comodidad, pero también de tener una visión natural. Y esto sí que lo escuché durante el congreso. Aún la pastora Gisela también nos habló acerca de esto, de despojarnos de una visión natural. Y cuando Abraham inició su camino, llegó en un punto en que no podía seguir adelante, no podía seguir avanzando en su propósito, porque estaba acompañado de Lot. Y solo hasta que pudo separarse de Lot fue que siguió al siguiente nivel. Y Lot representaba para él en ese momento una persona con visión natural. Porque cuando Abraham le dice: si tú coges a la izquierda, yo a la derecha, o si tú a la derecha, yo a la izquierda, dice que Lot
miró la llanura y dice que fue como, que le pareció como el huerto del Edén. Él dijo, esto es parecido, esto es como las cosas del Señor. Pero él no buscó la dirección de Dios, sino que se dejó guiar por su instinto natural. Dijo, esto es parecido, esto es como el huerto del Edén. Y escogió esa tierra para sí, dice que allí construyó sus tiendas hasta llegar a Sodoma y Gomorra. Y cuando él se separa, Abraham se separa de Lot, Dios vuelve a hablarle a Abraham y le dice, mira al norte, al oriente, al occidente, porque hasta donde tú veas, eso te lo entregaré. Abraham no se dejó guiar por su instinto natural, sino por la voz profética del Señor. Amén. ¿Tú lo crees? Y me gustó esto porque el límite de la bendición no se la pone el Señor. Dios no te dice, te voy a dar media casa, te voy a dar medio carro, te voy a dar medio sueldo. El límite se lo ponemos nosotros. Dios le dijo a Abraham, hasta donde tú veas, hasta donde tú lo puedas ver, eso te lo daré. Amén. Tenemos que por eso colocarnos los lentes de la fe para ver más allá de lo evidente. Ponernos los lentes de lo sobrenatural, porque hasta donde tú veas, el Señor te lo va a dar. ¿Tú lo crees? Entonces vamos a darle un aplauso al Señor. Tú has sido bueno, Dios. Este entonces es un repaso de lo que vimos la vez pasada, de despojarnos del peso de las cosas viejas, despojarnos del peso de la comodidad y despojarnos del peso de una visión natural. Cuando Dios nos va a introducir, o cuando Dios nos introduce, cuando la apóstol Marcela abrió el congreso hablando de la década de la boca, lo que yo podía ver era como Dios estaba abriendo una puerta delante de nosotros para introducirnos a una nueva estación de gloria. ¿Usted lo cree? Y yo podía ver cómo este portón se abría y la iglesia entraba a este nuevo nivel de gloria. Y cuando Dios nos lleva a un nuevo nivel, cuando Dios nos transiciona a una nueva estación, para terminar bien esa carrera, Dios tratará tu corazón y aumentará tu capacidad. ¿Está aquí conmigo? Si me pueden ayudar con un clip en la diapositiva. Para terminar bien la carrera, porque el Señor está diciendo aquí que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, pero dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Y cuando Dios nos introduce a una nueva estación, Dios primero tratará tu corazón y aumentará tu capacidad, para que podamos nosotros apropiarnos de las promesas que Dios nos ha dado para esa estación específica. Por eso dice este pasaje que está también en Hebreos 12, por todo eso, escucha ahí esto y léelo allí en la diapositiva, dice, por todo eso, no debemos dejar de confiar totalmente en Dios. Si la vida es como una carrera y ustedes tienen ya cansadas las manos y débiles las rodillas, cobren nuevas fuerzas, corran por un camino recto y parejo, para que el pie que está cojo se sane y no se tuerza más. Para correr esta carrera, en esta estación donde el Señor nos está llevando, debes correr por un camino recto, debes correr por un camino santo, recto, para que lo que está enfermo se sane, para que lo que esté torcido se enderece. Necesitamos nosotros
correr por un camino santo. No debemos ser sanos para correr por un camino santo o recto. Debemos correr por un camino recto para ser sanados. ¿Usted se imagina un atleta corriendo una carrera, enfermo, con su pie torcido? ¿Cómo puede avanzar? ¿Cómo puede llegar al destino que Dios tiene? ¿Cómo puede alcanzar el galardón? Necesita primero caminar por un camino recto. Esto está hablando, ¿sabe de qué? De decisiones. Decisiones en tu vida. Resoluciones en tu vida. Para que lo que está enfermo sea sanado. Y para aquellos hábitos pecaminosos que han torcido tus pies, que no te dejan avanzar, entonces no se tuercen más, se enderezcan. ¿Tú lo crees? Entonces Dios siempre necesitamos nosotros correr por un camino recto para que el Señor nos sane y no se tuerza más. Hoy voy a hablar entonces del segundo punto. Ya hablamos del primero, de despojarnos del peso, y vamos a hablar de este segundo punto, que es libérate del pecado asediante. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado. No son dos cosas o no son lo mismo, porque están separados por una I. Entonces está hablando de despojarnos del peso, pero también del pecado que nos asedia. Y me llamó la atención esta palabra asedia, del pecado que nos asedia. Porque cuando habla de asedio, entonces busqué en el diccionario qué significa asedio. Y es el mismo significado que es para la palabra en el original griego. Y asedio significa acto y consecuencia de asediar. Significa presionar con insistencia. Significa cerrar o rodear un determinado lugar para perjudicar de alguna manera a quienes están en él. Así que asedio es una palabra que se usa mucho en la jerga militar, porque es una acción militar. El asedio, cuando van a tomarse un pueblo o una ciudad o un lugar, entonces el ejército despliega todos sus hombres alrededor de esta ciudad o de este pueblo, y lo que hace es cercarlo, rodearlo, para impedir que entren suministros a ese pueblo. Entonces los cerca, los rodea para intimidar y para evitar que entren los suministros, para que estas personas que están allí empiecen a debilitarse lentamente hasta que al final se rindan. También hay armas militares que se le llaman armas de asedio, entre ellas ¿cómo se llama que es como un tronco con el que golpean persistentemente? Ariete. El ariete es un arma de asedio. Y el ariete lo usan para golpear los portones, las puertas persistentemente, hasta que empieza a desajustar los cerrojos y se abren o se derrumban esas puertas. Así que cuando leí aquí que debemos despojarnos, liberarnos del pecado asediante, lo que está hablando no está hablando de cualquier pecado, sino del pecado que te asedia, aquel que es persistente y continuo en tu vida. ¿Sí está aquí conmigo? Porque quizás pecamos de muchas maneras, pero quizás nuestro corazón se inclina
a pecar de una manera específica y continua. ¿Está aquí conmigo? Y sería bueno que ahora pudiéramos nosotros delante del Señor y delante del Espíritu Santo, ¿qué es ese pecado recurrente en nosotros? ¿Cuál es ese pecado recurrente? ¿Qué es aquello que está continuamente en nosotros? El engaño, la soberbia, la obstinación, o pecados sexuales. O el orgullo, la vanagloria. ¿Cuál es ese pecado constante y recurrente en nuestra vida? Porque Él continúa, porque Él al ser tan persistente, termina rompiendo, endureciendo nuestro corazón. Y necesitamos nosotros por eso hoy pedirle al Señor liberarnos de ese pecado que nos asedia. El pecado asediante al que se refiere, escuche esto, el pecado asediante al que se refiere específicamente en esta carta de Hebreos es el pecado de la incredulidad. Por eso el Señor, a través de esta carta, le está diciendo a los hebreos, en Hebreos 5:12, les dice, porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que eso os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El autor exhorta al pueblo hebreo y le está diciendo, ustedes recibieron el evangelio. Ustedes han caminado en el evangelio por muchos años, pero ahora han abandonado su fe. Están volviendo nuevamente a las cosas pasadas, a los rituales, a las tradiciones, y están abandonando el evangelio, las buenas noticias. Porque cuando Dios nos da nos trae nuevas noticias, el evangelio, y no nos liberamos del pecado que nos asedia, terminamos volviendo a lo viejo, a lo que ya controlamos. Por eso necesitamos nosotros liberarnos de ese pecado que nos asedia. El pecado que te asedia disminuye la fuerza espiritual. Permite que el enemigo se levante y estorbe continuamente en tu carrera. El pecado asediante debilita la resistencia y convierte a guerreros en débiles. Distorsiona la imagen de Dios y la de sí mismo, llevándote a menospreciar el galardón. Además, trae temor, culpa e incredulidad. Si dejamos que esto continúe en nuestra vida, si dejamos que esto permanezca allí y no tomamos acciones sobre esto, esto va a terminar debilitando y restando fuerza a nosotros. El pecado asediante termina bloqueando los suministros que nos permite mantenernos vivos y activos delante de Dios. ¿Cómo obtener entonces victoria sobre el pecado asediante? ¿Cómo nosotros podemos alcanzar victoria sobre el pecado asediante? El Señor me mostraba estos dos puntos. Recibe su amor incondicional. Necesitamos nosotros recibir su amor incondicional. Y lo otro, necesitamos perseguir la santidad. Ser personas que persiguen la santidad. Necesitamos nosotros recibir su amor incondicional y perseguir su santidad. Yo he estado, no sé, como por ahí los últimos 8 años por ahí, haciendo algo que me gusta mucho y es dar consejería. Y
Y en consejería he escuchado muchas historias y he aprendido mucho. Y he podido darme cuenta de esto, de este tema que voy a tocar hoy, de que necesitamos nosotros para liberarnos de ese pecado asediante, recibir su amor. Si yo les digo a ustedes, ¿cuántos creen que Dios los ama? Todos levantarán su mano. Pero yo no estoy hablando de recibir su amor de una manera intelectual, sino de experimentar y vivir en su amor incondicional, que se ha revelado a nosotros su amor. Eso nos va a sacar a nosotros y nos va a liberar de todo pecado asediante. Y vamos a ser perseguidores de la santidad en nuestra vida. Amén. No es suficiente ser perdonados, debemos ser liberados del pecado que nos asedia. Necesitamos hidratar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, con su amor incondicional continuamente. Amén. Vamos a hablar entonces de este primer punto, recibe su amor. El pecado, como les decía antes, distorsiona la imagen de Dios, la imagen de nosotros mismos y la imagen que debemos tener hacia el pecado. Porque cuando no es revelado su amor a nosotros y el corazón o el pecado asediante continuamente golpea nuestro corazón, termina distorsionando nuestra imagen hacia Dios. Y vemos a un Dios injusto. Porque pensamos, si Dios o por qué Dios me hace débil y me pide santidad. Si Dios me está pidiendo que sea santo, entonces ¿por qué me creó débil? Y ese es un argumento que revela que se ha distorsionado la imagen de Dios en nosotros. Porque ¿cuántos creen que Dios es justo? Amén. O pensamos que Él me odia por mi pecado, que Él nos rechaza a nosotros por el pecado. Y creemos que el pecado hace que Dios nos odie o nos rechaza. O terminamos viendo a un Dios como un Dios laxo, alcahueta, que bueno, ya se cansó Él, ¿sí?, de insistirnos, entonces ya nos permite. Y es que el pecado distorsiona la imagen que debemos tener correcta de Dios. También distorsiona la imagen de nosotros mismos. Nos hace sentir que somos un caso perdido, que soy el único que le pasa esto. Pensamos que ya la gracia de Dios se acabó para mí. Porque creemos que la gracia es como los puntos del éxito, ¿no? Tiene tarjeta del éxito, que entonces uno compra y entre más compre más puntos y más gracia. Entonces a veces creemos que la gracia es así, entre más cosas haga buenas para el Señor, entonces más gracia de Dios para mí. Pero la Biblia dice que donde abunda el pecado, ¿qué? Sobreabunda la gracia. Entonces la gracia no se ha acabado para ti. Necesitamos entender que Dios nos ama y que su gracia siempre está disponible para nosotros. El pecado distorsiona o el pecado asediante termina también distorsionando la imagen que tenemos acerca del mismo pecado. Y entonces decimos, no, el pecado realmente no son pecados, sino son defectos, errores, debilidades. Yo me acuerdo que atendí una vez una consejería y era una pareja y le dije al esposo, bueno, ¿en qué les puedo servir? Y él dijo que hable ella. Ellos normalmente dicen así, que hable ella.
Entonces ella dijo, pastor, es que pues nosotros llevamos tantos años de casado, tenemos tantos hijos, hacemos esto, tenemos esta empresa, pero mi esposo tiene una debilidad y esa debilidad ya nos está afectando en nuestra relación. Entonces le dije a él, ¿y cuál es la debilidad? Me dijo, no, pastor, no es tanto la debilidad, sino que es que ella gasta, ella y hace esto, hace lo otro. Y yo le dije, pero ¿cuál es esa debilidad que dice tu esposa? Me dice, pues la debilidad que tenemos los hombres, que nos gustan las mujeres y estamos con otras mujeres. Entonces yo le dije, eso no es una debilidad, hermano, eso es un pecado. Y eso es adulterio, ¿sí o no? Y es que el pecado recurrente o el pecado que nos asedia aún distorsiona la imagen del pecado mismo. ¿Está aquí conmigo? Dios no está enojado con nosotros. En esto consiste el amor, dice 1 Juan 4:10. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él no nos odia, no está enojado, dice que Él envió por eso a su Hijo en propiciación y expiación, que son dos palabras que constantemente están desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Hablan de que la culpa que estaba sobre nosotros por el pecado de nosotros fue removida. Y la ira de Dios por el pecado nuestro fue removida de su corazón porque se hizo justicia en Cristo. Ahora lo que hay en el corazón de Dios es bondad por nosotros, es compasión por nosotros. Por eso es que dice aquí mismo en Hebreos, si usted sigue leyendo en el versículo 4, 5 y 6, dice, por eso Dios a quien ama, ¿qué? Disciplina. Porque la disciplina hace parte de la gracia de Dios. Por eso ya Dios no te condena, sino que ahora te corrige. Por amor a nosotros, porque nos ama. Porque ahora hay bondad, porque en Jesús Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Para que ahora nosotros podamos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia y Dios nos trate entonces ahora es como hijos. Y como hijos, entonces corrige nuestra vida. Por la expiación y la propiciación es que hoy podemos entrar confiadamente ante su trono. El velo fue rasgado. Hoy somos hijos y Dios no te va a condenar, sino que te va a corregir, a disciplinar. Eres transformado por su amor, no por su ira. Jesús no te va a condenar, sino que te va a corregir. Somos creados a la imagen de Dios y si Jesús tomando forma de hombre venció, nosotros en Jesús somos más que ¿qué? Que vencedores. Amén. El hijo pródigo dice que se fue de la casa y vivió perdidamente, pero llegó un momento en que volviendo en sí decidió regresar a la casa de su padre. Y Dios no está así como no estás esperando a ver a qué hora se arrepiente, sino que si él volvió en sí fue porque el Espíritu Santo trajo convicción. El Espíritu Santo no nos abandona, ¿sí o no? Y Él está allí. Por eso dice la palabra que Jesús dejó las 99 para ir por la que se había perdido. Dile al que está a tu lado, Dios te ama. Yo leí una historia de un hombre que tenía a su hijo, ¿no? Su hijo como de 8 años y se fueron a una casa de campo a pasear y entonces estaban allí en la casa de campo y el hijo le dijo a su padre, quiero conocer el lago. Entonces su padre lo llevó bosque adentro para
encontrar el lago y ellos fueron caminando en medio de este bosque hasta que llegaron y encontraron el lago. Y el niño pues estaba feliz viendo el paisaje, viendo el lago, impresionado con la naturaleza. Pero cuando ya empezó a caer la tarde, el padre le dijo a su hijo: hijo, necesitamos entonces regresar a la casa. Entonces lo tomó de la mano y el hijo empezó a decir: papá, llévame cargado. Y el papá le dijo: no, vas a caminar. Y el hijo: papá, cárgame. Y el papá le dijo: no, vamos a irnos así como nos vinimos caminando, nos vamos a regresar caminando. Y el hijo: papá, cárgame. Y se tiró al piso y empezó a hacer un berrinche: cárgame, papá, cárgame. ¿Algún padre de sus hijos le ha hecho berrinche? Y empezó a hacer ahí una pataleta llorando: cárgame, papá, no quiero caminar. Entonces el papá se acercó a un árbol, quebró una rama, le quitó las hojas, se agachó a la altura del hijo y le dijo: este caballo te llevará de regreso a la casa. Y el hijo abrió sus ojos y dijo: ¿es un caballo? Dios: sí, es tu caballo y este caballo te llevará de regreso a la casa. Y el niño se subió en su caballo y empezó a correr y así regresó a la casa de su padre. Y el Señor en su amor siempre nos dará, nos revelará su palabra, instalará su verdad en nuestro corazón para llevarnos de regreso a la casa del Padre. ¿Usted lo cree? Dile al que está a tu lado: recibe su amor. Ahora vamos al punto número 2, persigue la santidad. Si me pueden dar clip hasta donde inicia el punto número 2, persigue la santidad. Dios provee la santidad que necesitamos. No está en nuestras propias fuerzas, porque si no, en vano murió Jesús. O sea, no podemos nosotros ser santos en nuestras propias fuerzas. Porque si no, Jesús, ¿para qué murió en la cruz? Él murió para que ahora Él nos ayude, nos fortalezca a vivir una vida en santidad. Necesitamos reconocer entonces nuestra necesidad y tener fe para apropiarnos de nuestra nueva vida en Cristo. Marcos 10, del 46 al 51. Dios provee la santidad que necesitamos. Necesitamos entonces reconocer que Dios, cuál es nuestra necesidad, ¿sí? ¿Cuál es nuestro faltante? Y citaba allí Marcos 10, 46, porque esa es la historia del ciego Bartimeo. ¿Usted recuerda al ciego Bartimeo? Que dice la Biblia que había un ciego de nacimiento que estaba sentado junto al camino con su capa de mendigo, y cuando oyó pasar a Jesús, entonces él había oído ya de Jesús, y cuando él oyó que pasaba Jesús, entonces él empezó a gritar. ¿Qué empezó a gritar? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Se acuerda? Y entonces la gente que estaba al lado le decía: ya cállate, que nos desesperas. Y él seguía gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús lo oyó, y cuando lo escuchó, dijo: tráiganlo. Y entonces cuando lo trajeron, dice que cuando él se levantó de la piedra en que estaba sentado, lo primero que hizo fue que se quitó la capa. Se quitó la capa de mendigo,
la etiqueta de mendigo. Se quitó esa capa y vino a Jesús. Y me llama la atención porque Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Ni modo que él va a decir, regálame un televisor de 60 pulgadas. Él dijo, quiero recobrar la vista. Porque para nosotros alcanzar o perseguir la santidad, debemos empezar por reconocer nuestra necesidad. Por reconocer nuestra falta. Eso era lo que el Señor lo estaba llevando. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Soy ciego, soy un ciego. Pero necesito que tú me devuelvas la visión. A mí me llama la atención porque cuando Adán y Eva pecaron, ¿recuerdan? Allí en el huerto del Edén. Entonces el Señor fue a donde Adán y le dijo, ¿qué pasó? Y Adán dijo, no, la mujer que me diste. Entonces él dijo, en otras palabras, fue Eva. Pero espérate, ¿quién me dio a Eva? Ah, tú. Fuiste tú. Imagínese. Entonces Dios fue a donde Eva y le dice, Eva, ¿qué pasó? Y Eva dijo, la serpiente me engañó. Y es que somos muy hábiles para librarnos de la responsabilidad. Y le echamos la culpa al diablo, a los demás o a Dios. ¿Sí se ha dado cuenta? Y a veces pasamos o cometemos pecados y cuando les pregunto qué pasó, entonces me dicen, no, es que Satanás es cochino. Pero si nosotros no reconocemos lo que necesitamos, no podremos alcanzar el destino y el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿De acuerdo? En Juan, no todo, esto también me he dado cuenta, si tú sigues allí la diapositiva, dale un clip. Esto me he dado cuenta, no todo el que quiere ser santo quiere vivir en santidad. No todo el que llora está arrepentido. Y no todo el que confiesa el pecado quiere ser libre. No todo el que quiere ser santo vive o quiere vivir en esa santidad. Y me llama la atención porque en Juan capítulo 1, verso 8, habla de otra historia. Habla de un hombre que estaba en el estanque de Betesda. ¿Recuerda esa historia? 38 años en ese estanque, esperando que un día un ángel sacudiera las aguas para él recibir su milagro. Entonces imagina este hombre yendo y viniendo durante 38 años a este estanque. Ya creo que tenía escriturado un lado del estanque, ¿cierto? Ya había hueco ahí donde él acomodaba su lecho. Y cuando el Señor lo encuentra ahí, el Señor le pregunta, ¿qué quieres? Y el enfermo le contesta, Señor, no tengo a nadie que me acerque, que me metan al estanque cuando se remueve el agua. Cada vez que quiero meterme, otro lo hace primero. Pero el Señor le dijo, levántate, alza tu camilla y anda. Y en aquel momento el hombre recobró la salud, alzó su camilla y comenzó a andar. A veces llevamos mucho tiempo arrastrando condiciones en nuestra vida y nos hemos acomodado, ya tenemos hasta lecho y cama en nuestro corazón y en nuestra mente. Por eso
el Señor nos pregunta, y fue la pregunta que Jesús le hizo a este hombre. Le dijo, ¿tú quieres ser sano? ¿Tú quieres ser sano realmente? ¿Tú quieres vivir realmente en santidad? Y por eso el Señor le dice, entonces si quieres vivir en santidad, levántate, camina y anda. Porque no solamente podemos estar ahí deseando ser sano, sino que necesitas tú levantarte, caminar y andar para ser sano. Amén. No es suficiente con tener una expectativa, sino que es necesario actuar por esa expectativa. La pastora Marcela nos decía, este año es año de ver, de declarar, pero también dijo de actuar. ¿Usted lo cree? Entonces, porque si no puedes pasarte ahí 38 años solo deseando. Pero el Señor le dijo, si quieres ser sano, entonces levántate. Dile al que está a tu lado, levántate. Amén. Cuando nos hacemos vulnerables y reconocemos nuestra debilidad, entonces Dios desata su poder que transforma. A veces estamos pidiéndole a Dios que nos quite los malos deseos, la codicia, el orgullo, pero Dios no solamente quiere liberarte de estas condiciones, sino que Él quiere que se fortalezca tu carácter mientras aprendes a vencerlos. A veces le decimos, Señor, pues quítame esto. Si esto estorba, si esto no te agrada, si esto me está haciendo daño, entonces le decimos al Señor, quítame esto. Pero cuando tú le estás diciendo a Dios, quítame esto, entonces el responsable es Él. Pero Dios lo que quiere es trabajar tu corazón, fortalecerte en tu corazón para que tú aprendas a vivir en santidad y puedas guardar tu santidad. ¿De acuerdo? Él te envía al Espíritu Santo con una dirección clara sobre cómo luchar, cuándo correr y dónde golpear. Dios te enseñará cómo pelear esta batalla contra el pecado, cómo recuperar el territorio de tu corazón centímetro a centímetro, día a día. El Espíritu Santo te va a decir y te va a mostrar cómo irlo haciendo. Y te va a fortalecer día a día para que tú recuperes tu corazón. ¿De acuerdo? El Señor siempre nos envía su provisión y si nosotros lo buscamos, Él responde. En 1 Corintios 9 dice, los que se preparan para competir en un deporte evitan todo lo que puede hacerles daño. Y esto lo hacen por alcanzar como premio una corona que enseguida se marchita. En cambio nosotros luchamos por recibir un premio que no se marchita. Y por mi parte, no corro a ciegas ni peleo como si estuviera dando golpes al aire. Al contrario, castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme para no quedar yo mismo descalificado y después de haber enseñado a otros. O sea, si estos atletas se abstienen de cosas, ponen límites en su vida, necesitamos nosotros poner cercos y límites en nuestra vida para alcanzar la corona que Dios tiene para nosotros. ¿Tú lo crees? No hay nada que Dios no pueda cambiar. No hay hábito que Dios no pueda quebrantar en nuestro corazón. No hay pecado que la sangre de Cristo no lo pueda limpiar. Amén. Yo me acuerdo esto y con esto voy a terminar, si los músicos pueden pasar. Pero recuerdo cuando yo conocí del Señor en el año 95, el 18 de junio del año 95. Ese día llegué con Loren aquí por primera vez y ese día nacimos de nuevo. Fue una experiencia maravillosa. Otro día les cuento lo que nos sucedió ese día durante el servicio. Pero nosotros llegamos como novios y luego al año de estar aquí congregando nos casamos. Pero cuando uno nace de nuevo, pues uno entra en ese primer amor, ¿cierto? Yo estaba
enamorado de Dios y sigo enamorado del Señor. Y recuerdo en ese tiempo habían 2 servicios, los jueves y los domingos, ¿me acuerdan? Los que llevan tiempo aquí. Y entonces yo llegaba al servicio el jueves y Dios nos ha dado servicios poderosos. Y salía del servicio el jueves y yo decía, ay, ahora hasta el domingo. Y venía al servicio del domingo y yo decía, uy, ahora hasta el jueves, lunes, martes, miércoles. O sea, no quería salir y para mí en ese tiempo era muy, muy importante estar conectado con Dios, recibir palabra y aprender a adorar al Señor. Y yo estaba así en ese fuego y recuerdo la mitad o mi niñez hasta la adolescencia, hasta los primeros años de adolescencia, viví en un barrio popular de Cali. La otra mitad de mi adolescencia hasta ya la juventud en un barrio de estrato alto. Pero digo esto porque una vez yo estaba por el barrio donde yo me crié, ¿sí? De hecho, después de que me casé con Loren, nos dimos cuenta que ella también vivía en ese barrio, imagínense. Y entonces yo salí de una olímpica y empecé a escuchar una alabanza. Y yo dije, ¿dónde estará sonando esa alabanza? Porque era en vivo, no era un CD que estaba sonando. Y entonces me fui buscando de dónde salía esa alabanza. Y cuando llegué, encontré el lugar, era donde antiguamente había una vulcanizadora de camiones y de buses. Eso era un lugar feo, oscuro, negro, sucio. Y de ahí estaba saliendo esta alabanza. Y entonces me acerqué hasta la puerta y ahí había un pastor con su guitarra tocando. Y la pastora, la esposa, con una pandereta. Y su hija como de 12 años también con una pandereta. Y habían como 8 personas allí adentro reunidas. Era una iglesia que estaba creciendo. Y entonces yo me quedé allí, oí el mensaje y al final el pastor pues se acercó y me dijo, ¿quieres venir, seguir viniendo? Empezó a invitarme. Yo le dije, yo ya soy cristiano y yo me congrego en Comunidad Cristiana de Fe, donde el pastor Randy, Y entonces él me dijo, bueno, y entonces él me empezó a decir, nosotros los lunes tenemos estudio bíblico, los miércoles tenemos un servicio de milagros, los viernes de discipulado y los domingos el servicio general. Y bueno, no sé cómo va a sonar esto, pero yo dije, lunes, miércoles, jueves, domingo. Yo dije, ¿puedo venir el lunes y el miércoles? Yo dije, voy a cuadrar la semana. Dije, lunes, miércoles, jueves y el domingo. O sea, había tanta hambre, hermano, que yo casi que me quería venir a vivir acá. Y estaba allí. Entonces el pastor me dijo, sí, claro, si quiere venir a escuchar. Yo le dije, bueno. Y empecé a ir a esto del estudio bíblico y a los miércoles de milagros. Y recuerdo que estaba allí en uno de estos servicios. Éramos apenas 8 o 9 personas conmigo. Y estábamos allí cuando llegó a la puerta un travesti, que yo lo conocí porque era del barrio. Y en los barrios siempre las peluquerías la tienen los travestis. Y él me peluqueaba a mí. Así que yo lo conocí desde niño a él, un travesti. Y él se paró allí. Y este hombre empezó a predicar. Y al final le dijo, ¿quieres recibir al Señor? Y él se quitó las pestañas, se quitó la peluca, se quitó los tacones, pasó adelante y se arrodilló. Y recibió a Jesús. Y él siguió yendo a ese servicio. Y me impresionó porque a los 8 días que yo regresé, él llegó vestido de hombre.
y hablando como hombre. Imagínate. Luego llegó Ratón. Ratón era el marihuanero del barrio. Él siempre que lo veía uno era: deme una moneda, una moneda. A todos le pedía moneda para juntar para el vicio. Nunca trabajó, siempre vivió drogado. Y cuando entró, pasó lo mismo. Entró Ratón, entregó su vida al Señor y empezó a asistir con nosotros allí. Y empezó a trabajar cuidando carros al frente de la notaría. Y así luego llegó Guitarrita. Fueron llegando, no les digo por qué le decían Guitarrita, pero me llamó la atención porque pude ver cómo Dios puede transformar una vida. Recuerdo que amén, vamos a darle un aplauso al Señor. Pero ¿sabes qué me impactó? Que años después el pastor Randy me dijo que lo acompañara, que lo habían invitado a un evento de la ciudad, y me dijo: vamos, acompáñame. Que él era uno de los invitados a predicar. Entonces yo lo acompañé, era un evento abierto hacia la ciudad. Entonces acompañé al pastor Randy, y cuando entramos a esta iglesia, cuando veo a Guitarrita, ahora está casada y es la capitana de los líderes de esa iglesia. Me encontré, amén, amén. Y ahí estaba cada uno de ellos. Estaba el que era travesti, ahora era el líder. Porque no hay una condición tan fuerte que Dios no pueda cambiar. No hay pecado tan grande que la sangre de Cristo no pueda limpiar. ¿Usted lo cree? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. El tercer punto lo enseñamos en otra oportunidad, pero ya hablamos de la importancia de despojarnos del peso y de liberarnos del pecado que nos asedia. ¿Cómo nos liberamos del pecado que nos asedia? Necesitamos recibir de su amor incondicional, experimentar su amor incondicional. Y 2, necesitamos perseguir la santidad. Dice: seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que perseguir la santidad, porque si no, no nos dejará a nosotros experimentar y vivir lo que Dios tiene en esta estación. Yo tengo una expectativa tremenda de lo que Dios va a hacer en esta nueva estación, porque es un nuevo nivel de gloria, de gloria. Y la Biblia dice que cuando cae la gloria de Dios, dice que cuando cayó la gloria de Dios, entonces los sacerdotes no tenían necesidad de ministrar, porque la misma gloria de Dios ministra, la misma gloria de Dios quebranta, la misma gloria de Dios purifica, la misma gloria de Dios limpia, la misma gloria de Dios te empodera, la misma gloria de Dios te catapulta al destino y al propósito que tenemos en Él. Amén. Si tú a través de esta palabra Dios te ha hablado a tu corazón y hoy necesitas venir a Él y rendir una condición, un área en tu vida, ven, pasa aquí adelante ante el trono del Señor. Si tú hoy quieres consagrar o reconsagrar tu vida al Señor, pasa aquí adelante y vamos juntos a entregar esto al Señor.
a recibir su ayuda, su amor incondicional, su espíritu, para que nos levante a un nuevo nivel. No tienes por qué tener vergüenza. La Biblia dice que todos hemos pecado, pero hoy venimos nosotros delante del Señor a pedirle perdón por nuestro pecado, a pedirle al Señor que nos ayude a liberarnos del pecado que te asedia, aquello que viene una y otra vez y es constante en tu vida, aquel pecado que tú le has estado diciendo, Señor, que ya aún hasta te da pena venir a Dios y decirle, ya no más, Señor, perdóname, otra vez vengo con lo mismo. Y ya aún hasta has tomado la decisión de no volver a pedirle a Dios que te ayude. Ven al Señor, ven a Dios. El Señor te ama, Dios no está enojado contigo. Él quiere cambiar y transformar tu corazón. Vamos, pasa aquí adelante. Si es para ti esta palabra, y levanta allí tus manos al Señor. Oh Dios, oh Señor, haz ahí tu propia oración a Dios. Dile, Señor, aquí estoy, me presento delante de ti. Hoy pongo esta condición. Necesitamos reconocer delante de Dios. No podemos seguir escondiéndonos. Necesitamos venir al Señor y reconocer, Dios, hoy reconozco, Señor, que estoy pecando una y otra vez. Oh Dios, dile, Señor, hoy me rindo a tus pies. Hoy me rindo a tus pies. Vamos, dile desde lo profundo de tu corazón. Dile, Señor, hoy me rindo a tus pies. Hoy me rindo, Señor, hoy quebranto mi corazón delante de ti. Y me rindo, Señor. Solo no puedo, he estado intentando solo hacerlo, manejarlo solo, pero solo no puedo, Jesús, solo no puedo. Necesito de ti, necesito de ti, necesito de ti. Dile, Señor, te necesito, necesito de ti, Señor. Haz esta oración conmigo. Dile, Señor, yo hoy te pido perdón. Reconozco, Señor, mis pecados delante de ti. Y te pido, Jesús, vamos, dile, te pido, Jesús, que me des la capacidad de escoger y de decidir bien, de tomar decisiones en mi vida, de levantarme, de actuar, de no seguir allí en el lecho de víctima, sino levantarme al destino, a la identidad que tú me has dado como hijo tuyo. Dile, Señor, trae una revelación de tu amor y de tu gracia a mi vida. Y di conmigo, yo hoy declaro que voy a perseguir la santidad. Gracias, Señor, porque yo soy santo como tú eres santo. Gracias te doy, Señor. Amén y amén. Amén y amén. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias.